Entonces, el neoconstitucionalismo penal, a mí me gustaría en un primer momento abordarlo desde un plano general para que podamos nosotros ir entendiendo a qué hacemos referencia, ¿no? con el neoconstitucionalismo. En un primer momento quisiera decir que pues, es una corriente teórica, también un proceso histórico, ha habido un desarrollo tanto jurisdiccional como teórico al respecto. También una concepción acerca de la realidad jurídica, ¿no? Que todos nosotros vivimos. En este caso, el tema que abordaré será el neoconstitucionalismo penal desde el sistema jurídico mexicano. En ese sentido también es una postura doctrinaria, institucional e ideológica acerca de la interpretación. Ese es un primer tema que nosotros tenemos que tener claro. El neoconstitucionalismo es una forma de interpretar la norma, de forma de interpretar la ley y la propia constitución, ¿no? Entonces, partamos que esta teoría pone en el escenario que la forma en que nosotros podemos hacer estas interpretaciones. Conocemos diversas interpretaciones, la teleológica, la histórica, la sistemática, la pro persona, ¿no? En este caso, a eso nos va a llevar esta teoría, a la interpretación. También es una teoría que va a abordar la protección, la garantía y el respeto de los derechos humanos reconocidos en ese sentido, tanto a nivel local como internacional. Es decir, esta nueva teoría de ver el derecho, en este caso el derecho constitucional, la constitución misma, pues nos va a dar estas pautas, ¿no? Diversos autores abordan este tema, algunos así lo denominan como neoconstitucionalismo, algunos otros, ya los analizaremos más adelante, lo han desarrollado como un tema de tercera vía, como es Kaufman, lo han desarrollado como pragmatismo, como es Richard Posner. Pues hay diversas denominaciones. Nosotros vamos a identificar al neoconstitucionalismo en ese sentido, ¿no? Y quiero hacer un punto importante antes de continuar, que es, nosotros estamos acostumbrados a desarrollar el estudio del derecho a través del ius positivismo o del ius naturalismo, ¿no? Entonces, no nos centremos en una discusión en ese sentido de a dónde ponemos el neoconstitucionalismo, si nos han formado, nos hemos pues profesionalizado precisamente a través de estas dos teorías. O eres ius naturalista o eres ius positivista, ¿no? Entonces, partir de que el neoconstitucionalismo en forma genérica no está peleado, no está, digamos, en controversia en ese sentido, ni con el positivismo ni con el ius naturalismo. Al contrario, lo que hace el neoconstitucionalismo es plantear una teoría ecléctica, y por eso Kaufman le llama tercera vía, porque lo que va a hacer es tomar lo mejor del positivismo y tomar lo mejor del justnaturalismo para plantear su teoría. Es decir, vamos a hacer bajo esta nueva realidad o a esta realidad jurídica, esta realidad social en la que estamos viviendo, pues vamos a hacer estos nuevos planteamientos en las que dejemos de discutir si eres positivista o justnaturalista, ¿no? Aquí esta postura te dice, creo que podemos subsistir las tres, por eso no se pelea ni critica de alguna manera ninguna de las dos, que históricamente nosotros hemos estudiado y que con esa nos hemos formado como abogados, ¿no? Al contrario, es una postura totalmente, por eso algunos autores así lo manejan como una teoría que abona la protección, a la garantía del respeto de los derechos humanos, porque en estricto sentido, yo en uno de mis primeros libros, el de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad para las Autoridades en México, que me publicó amablemente la Universidad Veracruzana, precisamente yo lo planteo no como neoconstitucionalismo en aquel momento, fue a finales de 2011, yo no lo planteo así, yo lo planteo como una teoría pro persona, porque después de la reforma de derechos humanos, pues creo que eso es lo que nos deja una teoría y una obligación a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias y a todos los operadores del derecho de siempre buscar lo más favorable a la persona humana. Entonces, ¿cómo logramos la máxima protección de la persona humana? Pues justamente haciendo interpretación. Para eso también tendremos el test de proporcionalidad, tendremos la argumentación, tenemos justamente todas estas herramientas, el test de ponderación,
para poder dirimir controversias entre propios principios o derechos, etcétera, ¿no? Entonces, quería hacer ese planteamiento para que también lo tengamos bien claro, ¿no? En el sentido en el que vamos a abordar precisamente este tema, ¿no? ¿Cómo se integra formalmente en México el neoconstitucionalismo penal? Pues justamente derivado de la reforma penal de junio de 2008 en un primer momento, se hacen nuevos planteamientos, pasamos de un sistema inquisitivo a uno de corte acusatorio y adversarial, donde ya, por solo citar algunas cosas, precisamente el análisis es puntual para no extendernos y no justamente dejar cosas en el aire, ¿no? Entonces, se ponen cosas como justamente que la víctima, por ejemplo, ya se aparte en el procedimiento. Sabíamos que en el sistema inquisitivo, pues no era parte dentro del procedimiento, era a través de los pedimentos que pudiera hacer o no el Ministerio Público al juez para aportar pruebas, para hacer alegatos de alguna manera, y si así lo consideraban, ¿no? Entonces había en ese momento pues violaciones graves a derechos humanos de las víctimas porque pues no estaban participando activamente, ¿no? En ese primer sentido. Y otras características que se ponen a este nuevo sistema penal acusatorio o a este sistema, ya no tan nuevo, fue en junio de 2008, pues fue justamente también el que todo fuera con la característica de la oralidad, ¿no? Sabemos todos nosotros que nos hemos dedicado al penal que esa burocracia, ese sistema tan lento, tan corrupto que existía. No, 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 al contrario. No, 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 por supuesto. Al contrario, muchísimas gracias, maestro. Entonces, continuamos. Decíamos estas características del sistema penal acusatorio, ¿no? Como algo novedoso que va justamente a integrar esta nueva forma de ver la Constitución o el neoconstitucionalismo, es justamente esta reforma de junio de 2008 que implementa el que impone un sistema de corte acusatorio oral, y decía precisamente que esta oralidad como una de las características, ¿no? En donde ya se busca que el 17 constitucional, esto es justicia pronta y expedita, pues realmente sea una realidad, ¿no? Ya no un sistema burocrático escrito, corrupto, donde se llevaban a cabo los procedimientos. No estoy hablando de todos y por supuesto con sus honrosas excepciones, ¿no? Entonces, esa es una de las características principales. Ahora todo quedará videograbado en esas audiencias donde estará siempre el juez, donde estará el Ministerio Público, el abogado, su defendido, la víctima y su asesor jurídico, ¿no? Precisamente para que haya esa inmediación, o sea, que esté siempre presente y no se cometan esas injusticias que sucedieron en el inquisitivo, en donde no conocíamos a veces al juez, donde siempre estaba en su despacho, donde las audiencias, el desahogo de los testigos, las preguntas pues eran calificadas precisamente por el personal de la mesa que llevaba la causa penal. Ahora pues ya todo lo llevará a cabo precisamente un juez, ya sea de control, ya sea de juicio o el juez de ejecución. Se judicializa todo el procedimiento penal como se dice, ¿no? Entonces ese es el primer elemento que integra este neoconstitucionalismo, el sistema penal acusatorio, con la reforma de junio de 2008. En segundo momento, la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011 y posteriormente la reforma a la ley de amparo en abril de 2013. Se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver la reforma de derechos humanos, la ley de amparo en su reforma de 2013 con el sistema acusatorio o el neoconstitucionalismo penal? Pues yo les diría muchísimo. ¿Por qué? Porque no podemos plantear una defensa, si estamos del lado de la defensoría o de la defensa particular, o una acusación si estamos por parte del órgano acusador, totalmente respetuosa de derechos humanos, si nosotros al momento de estar desahogando las diligencias, las audiencias, los actos de investigación, las técnicas de investigación, no respetamos los derechos humanos. Entonces no estaríamos hablando precisamente de que este sistema fuera respetuoso de los derechos humanos, por el contrario, ¿no? Entonces, la implementación como tal del neoconstitucionalismo penal requiere
que nosotros implementemos, ocupemos, llevemos a cabo precisamente estas reformas, pero de forma integral, ¿sí? Yo he considerado que si nosotros en una defensa penal, en una acusación como órgano acusador o que va a ser una imputación de un delito, no tenemos claro en ese alcance lo que implica el respeto irrestricto de los derechos humanos, no tenemos claro todo ese avance que se logra con la reforma de junio de 2011, entonces creo que no estaríamos llevando a cabo bien nuestra labor, ¿no? Sobre todo, sí, porque todo lo que hacemos en cualquiera de los roles que tengamos en el sistema penal acusatorio tendrá directamente una relación con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque así lo dice la reforma. En el propio 1 de nuestra Constitución se establece que se reconocerán los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero no queda solamente ahí. No basta con que nosotros citemos en nuestra denuncia, en nuestro alegato para el debate del control de legalidad de la detención, para que no vinculen a proceso a nuestro defendido o para que dicten una sentencia absolutoria si es el caso, si soy fiscal, pues justamente que se han respetado irrestrictamente los derechos humanos para que haya una legalidad de detención, una vinculación, una sentencia condenatoria. Necesariamente tenemos que nosotros invocar. Y cuando hablo invocar, yo lo he considerado muy humildemente así, porque debemos nosotros, en esa motivación y fundamentación del lado que estemos, justamente hacerlo ya de forma común y normal, natural, en que citemos la ley, la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia. Cuando he tenido la oportunidad de dar clases de argumentación, yo les digo eso a mis alumnos. Yo concibo un argumento bien planteado en aquel que nosotros desarrollamos, ¿sí? Esta labor de convencer a quien nos va a leer o a escuchar, en donde nosotros le estamos diciendo que nuestro punto de vista, que nuestra postura está respaldada por la ley, por la Constitución, por los tratados internacionales y por la jurisprudencia. Y la jurisprudencia no solo basta en que yo le cite un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que hoy día creo yo que también tenemos que citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas a través de sus comités, de la Corte Penal Internacional inclusive, porque esos criterios, y no es que yo lo diga, la propia reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos trajo aparejados diversos criterios ya vinculantes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, varios 912, contradicción de 3293 y una diversidad de jurisprudencia en la que ha establecido que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son totalmente vinculantes, aunque México no haya participado. Y les tengo una noticia. Resulta que estas sentencias en materia penal, ¿sí?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta que han sido contra nuestro país. Los mayores criterios en materia penal que se han generado a nivel internacional han sido contra nuestro país. Para muestra, Rosendo Radilla Pacheco, desaparición forzada. Derivado de estos casos es que se crea y se han venido reformando estas leyes contra desaparición forzada. Es que ahí en la ley de amparo se comienza a generar este mecanismo de proteger a las personas que no sean privadas de la libertad por miembros o cuerpos policíacos. Entonces vean cómo hay una relación directa entre llevar a cabo la reforma penal con la de derechos humanos y con la ley de amparo. Yo siempre les digo, si nosotros vamos a hacer una defensa o una acusación como órgano acusador y no tenemos en nuestra motivación y fundamentación estas tres cosas, creo que sería incompleto nuestro argumento. Creo que no estaríamos haciéndolo debidamente motivando y fundamentando. Otra de las muestras de esto, tenemos a Valentina Rosendo Cantú, a Fernández Ortega, indígenas mexicanas que fueron violentadas sexualmente, ¿sí?, por militares. Y entonces vemos cómo justamente en materia de derechos humanos de las víctimas, el criterio más amplio de máxima protección hasta este momento está en esos casos y ya los ha desarrollado la Corte Interamericana contra nuestro país. Cuando a veces se me dice es que los derechos humanos solamente es para que defiendan a los delincuentes, yo le digo no.
Por supuesto que no es así. Los derechos humanos se han generado para proteger en su máxima dimensión a la persona. Si esa persona es acusada, por supuesto que tiene sus derechos humanos y tienen que ser respetados, debido proceso y recurso efectivo, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero si es víctima, también. Ahí están los casos y el estándar de protección tan amplio que se genera en materia de reparación del daño, en materia justamente de víctimas. Reparaciones en el 63 de la Convención Americana y hacen toda una clasificación en estos dos casos contra nuestro país. Reparaciones materiales, reparaciones inmateriales, otras formas de reparación, indemnizaciones, ¿sí? Garantías de no repetición. O sea, ¿qué vas a hacer, México? ¿Qué te estoy obligando a hacer para que esto de Valentina y Fernández Ortega no vuelva a suceder? ¿Qué vamos a poder hacer para poder reintegrar restitutum integrum? Acuérdense de la restitución integral. ¿Cómo vamos a hacer para que estas dos personas y sus familiares, porque esa es otra de las cosas que han llevado a la Corte Interamericana, que resultan de suma importancia que nosotros lo advirtamos? Si nosotros llevamos un procedimiento penal en México, difícilmente se van a considerar víctimas indirectas, difícilmente. Hay casos excepcionales como el homicidio, bueno, pues son los familiares los que recibirían, en este caso, las reparaciones del daño. Pero en todos los demás, las víctimas solo son directas, las que resienten directamente el daño y su integridad. Pero ¿qué pasa con las personas que están cerca y que están resintiendo ese daño? Ese daño emocional, 5 de la Convención Americana, ese daño psicológico, ¿sí? La incertidumbre de dónde está el familiar por la desaparición forzada, ¿sí? El daño psicológico que se le genera a los hijos producto de violaciones a derechos humanos, a sus padres, a sus familiares, ¿no? ¿Qué sí ha hecho la Corte Interamericana? Y de ahí la relevancia de por qué nosotros, cuando estemos en la defensa penal o en la acusación penal, debemos tomarlo en consideración, porque se han desarrollado ahí los argumentos, ahí la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes cambian el sistema en México? Yo creo que los abogados postulantes, porque por supuesto los jueces, los magistrados, claro, pero ¿en qué momento hace un pronunciamiento un juez o un magistrado o llega a la Suprema Corte? En el momento mismo en que el abogado litigante presenta su demanda de amparo. Y sabe perfectamente el órgano jurisdiccional que en congruencia y exhaustividad tiene que darle respuesta a esos planteamientos que está haciendo el abogado en su demanda, ¿sí? Cuando interpone un recurso, ahí está haciendo argumentos que tienen que ser contestados en darle o no la razón. Es decir, ¿quién está justamente generando este cambio? Yo creo que el abogado litigante, porque el juez, el magistrado o el ministro justamente va a poder pronunciarse siempre y cuando le estén pidiendo, ¿sí? A través de esos argumentos, un pronunciamiento al respecto. ¿Por qué cambian las jurisprudencias? Por las contradicciones de tesis que denunciamos, ¿sí? Precisamente algo que he estado peleando bastante en este sentido del neoconstitucionalismo penal es que se resuelvan las contradicciones de tesis que hemos denunciado, porque no podemos estar, y esa es una visión neoconstitucionalista, no podemos estar a expensas, ¿sí?, del criterio de cada juez. Algunos jueces y los abogados postulantes en materia penal que estén aquí me van a entender perfectamente, o sea, tienen también ese problema al que nos enfrentamos, y los que no se los compartimos, vean, presenta su demanda de amparo en la oficialía de partes común de los juzgados de distrito y pues hay un rol y va a depender de ese rol a qué juez le toque, ¿no? Hoy día en el séptimo circuito, en Veracruz, hay dos criterios. La carpeta de investigación es acto de molestia, que pueda ser incluso materia de suspensión del acto reclamado. Algunos jueces dicen que sí, algunos otros jueces dicen que no. Y entonces cuando a mi despacho llegan las personas y me plantean su problemática en que deben que tengan una orden de aprehensión o que se les esté integrando una carpeta de investigación, y me dice, abogado, ¿usted cree que me pueda apoyar? Le digo, claro, por supuesto que te puedo apoyar. Lo que no tengo ni yo es la certeza de que nos van a conceder la suspensión del acto reclamado para poder conocer la carpeta de investigación y que te defiendas, no por un tema de otra índole, sino de porque es un derecho humano. Porque la reforma penal de junio de 2008 dice principio de contradicción de armas, igualdad de las partes. Entonces, ¿por qué el inculpado no es
no se le respeta esa igualdad procesal? ¿Por qué no puede participar de la integración de la carpeta? Hasta que ya el fiscal considera que está con los datos de prueba pertinentes, idóneos y suficientes para pedir una orden de aprehensión o para hacer una solicitud al juez para justamente hacer una imputación en libertad. Y yo les digo, a ver, y retomo un tema solo para no explayarnos tanto y poder concluir en lo que estamos hablando. En los que no son de prisión preventiva oficiosa, ¿por qué no desde el primer momento de las actuaciones le das vista o lo citas al probable responsable? Si uno de los objetivos del sistema penal acusatorio es que se conozca la verdad, que el delito no quede impune, que se proteja al inocente y que se repare el daño, pues ¿no consideran ustedes que eso lo podríamos hacer desde las primeras diligencias? Y no cuando ya hiciste una serie de actos de investigación y que ya entonces el probable responsable, cuando se quiera defender, va a ser en una imputación en libertad o cuando está detenido, y los términos pues son fatales en el término constitucional. No es igualdad de armas, creo yo, que el fiscal tuvo un año o menos o más para integrar una carpeta de investigación y cuando está detenido tú tengas hasta 144 horas para aportar pruebas. Y dices, bueno, pero pues lo puedes hacer, sí, pero no es proporcional. Un año a 144 horas en un término constitucional, que va a depender en delitos de prisión preventiva oficiosa, vean lo grave de esto, va a depender que te quedes en prisión o que salgas, por la vinculación o no vinculación a proceso. Entonces, esto que estoy diciendo es la visión neoconstitucionalista. ¿Qué dice el neoconstitucionalismo del ejemplo que estoy dando? Hay una violación expresa al principio de igualdad, al derecho de defensa y debido proceso, porque no son proporcionales. Si lo que dice el principio de igualdad de armas es que son iguales, que están en las mismas condiciones, ¿sí? En la misma condición de igualdad, pues entonces tendríamos que tener los mismos plazos. Luego entonces, si ya tienes conocimiento que hay una carpeta de investigación, ¿por qué no se te permite el acceso? Dale copias, ese es un punto de vista neoconstitucionalista a criterio propio, que diría, dale copias y que se defienda. Si lo que tú estás haciendo, fiscal, es correcto, es dentro de la legalidad y el respeto de los derechos humanos, pues entonces dale la oportunidad de defenderse. No hay necesidad de que esperemos a que esté detenido y que justamente se le restringe ese derecho humano que está contenido en el 7 de la Convención Americana, que es la libertad personal, sobre todo porque la Corte Interamericana en casos como Kimmel contra Argentina ha establecido claramente el derecho penal es o debe ser la última ratio. ¿Y qué significa esto? Pues justamente que sea el último elemento por justamente algo que es tan gravoso para la persona, que es que lo priven de su libertad. Para que tiempo después, ¿sí?, venga un amparo concedido, ¿sí?, una reposición de autos para que se lleve a cabo una audiencia y resulte que pues ya no se vincula a proceso o resulta que se le dicta una sentencia absolutoria o después de diversos amparos ya uno de ellos logra que se lo concedan liso y llano y resulta que es inocente. Y todo el tiempo que estuvo privado de su libertad, ¿eso quién lo repara? Y esa es otra de las cosas que ya el sistema interamericano ha resuelto y que en México no ha sucedido. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que ir a otra vía, en el caso mexicano, a la vía civil para demandar daños y perjuicios por lo que se me causó por ese acto de molestia donde yo era inocente y estuve privado de mi libertad? Pero ¿por qué no se hace en la vía penal como tal? ¿Por qué a la víctima, cuando se dicta una sentencia condenatoria en contra del responsable, ¿por qué no también en esa sentencia se dice también lo vas a indemnizar a la víctima? La Corte Interamericana sí lo hace en una sentencia, no le dice ahora ve a otra instancia. Creo que la materia penal tiene que ser absoluta, tiene que ser completa, y no obligar a las víctimas, porque eso es revictimizarlas, a ir a otra instancia como es la vía civil. Creo que los jueces penales tienen ahí un gran reto, en cumplimiento siquiera del tratado internacional y de los criterios internacionales, ni siquiera en otro cumplimiento, en cumplimiento de eso, de esas obligaciones. ¿Por qué? Porque justamente pues no tienen que estar revictimizando a las víctimas y mandarlas a otra vía. Otro juicio, otro procedimiento, más desgaste, cuando todos nosotros estamos aquí
que también hemos llevado asuntos civiles, sabemos cómo es de lento el procedimiento, ¿sí? Sabemos lo tardado que es, ese impulso procesal que tenemos que dar todos los días. En Veracruz ni siquiera puedes confiar en la lista de acuerdos que está en la página de internet, porque a veces se les pasa subirlo y entonces estás debidamente notificado, porque la obligación tuya es que vayas al juzgado a revisar todos los días la lista de acuerdos física. La propia ley de amparo establece el uso de las tecnologías de la información, esa es otra cosa buena de esto, ¿sí? Qué gran diferencia litigar en el federal que litigar en el estatal. Yo litigo en ambos lados y siempre prefiero mejor un caso federal que uno local. ¿Y por qué tenemos que tener así nuestro poder judicial cuando creo que tenemos la misma capacidad, los mismos elementos para poder hacerlo, ¿no? El mismo profesionalismo, ¿no? También son jueces, también son secretarios de acuerdo, también son oficiales de mesa, los que también trabajan en el federal. Entonces, ¿por qué hacer una denegación de justicia desde esta perspectiva? En pandemia se cierran los juzgados. Tienes que hacer filas largas para poder ingresar cuando todo se pudiera generar desde la vía tecnológica. Eso es un derecho humano y también tendría que ser totalmente garantizado, ¿no? En ese sentido, ¿bastaron las reformas para consolidar el neoconstitucionalismo? En un primer momento yo quiero decir que es un primer obstáculo, ¿sí? Es la adecuada implementación de las reformas. Si hablamos de que la reforma penal de junio de 2008 habla precisamente de que pues con esta reforma vamos a tener justicia pronta y expedita, ya no vamos a tener que tener esa burocracia y esa denegación de justicia, ¿no? Entonces es un primer obstáculo. Creo que otra vez alguien está hablando, no sé si puedan cerrar su micrófono. Muchas gracias. Entonces, es un primer obstáculo, ¿no? Hoy en Veracruz nos cierran los juzgados regionales, creo yo que era un acercamiento de justicia, hoy hay ese obstáculo, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, en los litigios que he llevado, pues bueno, al final del día creo que esto acercaba aún más la justicia y ahora pues está así, ya lo cerraron, ¿no? Entonces, creo que la forma en que se está implementando tanto la de derechos humanos como la de la reforma en materia penal, pues es un primer obstáculo para que se consolide el neoconstitucionalismo. Se están implementando de forma separada y eso creo que también es lamentable. O te dan un curso de amparo, o te dan un curso de derechos humanos, o te dan un curso de derecho penal. Entonces, yo lo que he propuesto, en algunos casos así lo hemos hecho, estoy seguro que aquí hay alguno de los que estuvo en el diplomado que coordiné en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, en donde precisamente hablamos del neoconstitucionalismo desde una forma integral, ¿no? Entonces creo que los diplomados, si es un diplomado en sistema penal acusatorio, obligatoriamente, y se los digo porque no está así, obligatoriamente tendrías que hablar de derechos humanos y obligatoriamente tendrías que hablar de la ley de amparo bajo esta perspectiva. Es decir, si vas a enseñar el derecho penal actual, tendría que ser con las tres, de forma integral, no forma separada. Ah, no, ese es otro diplomado, eso tendrá que ser otro curso. No, creo que tiene que ser de forma integral, porque si tú solo les enseñas el Código Nacional de Procedimientos Penales y no les enseñas derechos humanos y menos de amparo penal, entonces estamos hablando de que sería incompleto el conocimiento. Si se dice, no, es que yo no soy bueno en amparo, yo solamente soy bueno en penal, no, amigo, tienes que ser bueno también en amparo, porque resulta que varios de los actos que se van a generar en el sistema penal acusatorio los puedes impugnar a través del amparo. Al final del día va a terminar en amparo. Entonces creo que esta formación tiene que ser integral en ese sentido, ¿no? No estamos preparados culturalmente para algunos cambios. Yo creo que, y estamos aquí justamente viendo, ¿no? Cómo en la justicia local, pues no hay tecnología de la información. No es posible que no podemos llevar a cabo una audiencia de forma virtual. El federal sí lo está haciendo. Y desde aquí, desde el despacho, pues lo que se hace es conectarse para poder llevar la audiencia. ¿Y por qué en el local no? ¿Por qué tenemos que también, hoy con pandemia de COVID-19, por qué también tenemos que poner en riesgo la salud, ¿no?
Entonces creo que hay varios temas, ¿no?, que podemos nosotros justamente tomar en consideración para una mejor justicia, para una mejor implementación de todo esto. Y aquí la voluntad pues siempre será un parteaguas, ¿no? El querer hacer las cosas o no querer hacerlas. El que a pesar de tener, y no es la primera vez que lo digo, porque tengo el conocimiento, estuve en ese momento en el que en el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas le regaló el software al Poder Judicial del Estado de Veracruz para poder implementar su justicia en línea. La central de actuarios que hoy conocemos fue solamente una parte de todo el proyecto que se le regaló al Poder Judicial y hoy no lo estamos ocupando. No es posible que tengamos que ir necesariamente a estos juzgados, ¿sí?, cuando podemos nosotros presentar promociones, ver lo que se resuelve, incluso interponer recursos, ¿no?, en vía electrónica cuando es posible, ¿no? No lo es, hoy no es una realidad. Entonces aquí falta, desde mi punto de vista, esa voluntad, ¿no? Entonces, y la voluntad, como se plantea en la diapositiva, pues es justamente el parteaguas, el de poder hacerlo o no poder hacerlo. Como todos sabemos, aquí el amparo en el sistema penal acusatorio procede, voy a citar algunas de las cosas, voy a ir a casos específicos justamente para que veamos cómo se visualiza este neoconstitucionalismo penal. Sabemos que procede contra la orden de aprehensión, la orden de comparecencia y reaprehensión, la determinación de medidas cautelares, el auto de vinculación a proceso, que es opcional, puedes apelar o puedes presentar el amparo indirecto, el auto de apertura a juicio oral como tal. Y aquí una de las, de forma teórica, ¿no?, justamente lo que encontramos en materia de amparo penal, pues que la impugnación de actos larguísimos sensu que sean contrarios a los derechos humanos. Y vean por qué pongo el fundamento del 103, fracción primera constitucional, porque justamente visualiza esto, son ejemplos de cómo se visualiza que el sistema penal tiene que ir aparejado con los derechos humanos y la reforma en el sistema de amparo, ¿no?, como tal. Entonces, amparo penal, pues procede contra aquellos actos contrarios a los derechos humanos, ¿no? De ahí la necesidad de que conozcamos precisamente este tema de los derechos humanos de forma ya natural, así como citamos el 14 y el 16 para motivación y fundamentación, ya le tenemos que agregar el 8 de la Convención Americana si hablamos de eso, de motivación y fundamentación, ¿no? Y el amparo indirecto contra normas, ¿sí?, en este caso el amparo indirecto contra la propia ley de amparo. Y aquí empiezo con los ejemplos prácticos de cómo he llevado a cabo el litigio utilizando precisamente el neoconstitucionalismo penal. A pregunta expresa, ¿procede un amparo contra la propia ley de amparo? Y voy a hablar de algo específico, las causales de improcedencia. Ya sabemos que hay una serie de causales de improcedencia en la ley de amparo, ¿no?, en la que nos van a establecer límites para poder decir en esto no procede, ¿no? La más común es justamente que no procede contra reformas o la propia Constitución, ¿no? Y entonces ahí siempre les pongo este ejemplo porque es el más claro. Si llega al despacho alguien que está arraigado, o sea, sus familiares, para decir, oye, está arraigado, ¿qué podemos hacer? Le voy a, o sea, en un primer momento dirías, pues nada, porque ni el propio amparo procede. Pero obviamente no le vamos a contestar eso y que sí se pueden hacer cosas, ¿no? Precisamente. Y desde un aspecto, vean, de lo que he hablado al inicio, y es desde un aspecto en el que cambiemos justamente el chip. Y entonces al juez de distrito debemos saber que no solamente le puedo hacer como actos reclamados violaciones a los derechos humanos contenidos en la Constitución. Si se acuerdan, en nuestros formatos tradicionales que teníamos para hacer demandas de amparo, te ponían garantías individuales violadas, ¿no? Y entonces, justamente lo primero que tenías que poner era los fundamentos constitucionales de las garantías individuales que se estaban violentando con el acto reclamado. Entonces, hoy yo les digo, ya ese formato tiene que ser actualizado. Y ahora le tienes que poner derechos humanos en la Constitución que se consideran violados y derechos humanos contenidos en tratados internacionales que se consideran violados. Vean, tenemos que poner las dos cosas, porque el juez de distrito justamente ya no solamente va a ser un juez
constitucional que va a verificar que se respete en ese sentido el documento de la Carta Magna, sino también es un juez de distrito que está obligado justamente a verificar que se cumplan y se respeten los tratados internacionales. Porque, y esto es el fundamento 1 constitucional, el 1 constitucional dice, se garantizan los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Quién es el encargado de vigilar que se cumplan estos? El juez de distrito. Entonces hay que empezar a plantear cosas nuevas, bueno, no nuevas, bueno, sí, porque es neoconstitucionalismo, la nueva forma de ver la Constitución. Y la Constitución ya no solamente son estos artículos donde están establecidos derechos humanos, te abre, y esa es una de las, otro de los autores es Zaglebski, justamente con sus constituciones abiertas, y lo que dice es, aquellas constituciones que permiten una comunicación directa con los tratados internacionales son constituciones que están siendo respetuosas de los derechos humanos. Aquellas constituciones cerradas, es decir, que no permiten el intercambio con los tratados internacionales, normalmente están en sociedades no democráticas y sí en sociedades o en gobiernos que están totalmente siendo arbitrarios y absolutistas, ¿no? En ese sentido. Entonces, hacer estos nuevos planteamientos obliga al juez a reflexionar, a buscar los motivos y los fundamentos por los que me va a dar la razón o no me las va a dar. Y entonces cuando nosotros hacemos un amparo contra una persona para proteger a una persona que está arraigada, pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip y no poner violaciones a la Constitución, porque resulta que el arraigo es constitucional, sino decir violaciones a los tratados internacionales, a los derechos humanos reconocidos en esto, ¿no? En un primer momento. Si hablamos de las causales de improcedencia, no procede un amparo indirecto contra la propia ley de amparo. ¿Por qué? Porque para que haya, en el caso específico, una posibilidad para poder impugnar la ley de amparo, se tiene que hacer a través de los recursos. Esto es, sabedor que ya me van a aplicar una causal de improcedencia, pues tengo que presentar aún así la demanda de amparo para que la apliquen, ¿no? Y esa es una de las cosas que hacemos en litigio estratégico. Si le toca a determinado juzgado, ya sé lo que va a contestar porque ya me sé sus criterios. Entonces tengo que estar preparado para que en el recurso yo pueda lograr que cambie el sentido de la resolución, ¿no? Entonces me aplican esa causal de improcedencia en mi amparo promovido, y a partir de ese momento en el recurso, ya sea de queja o de revisión respectivamente, yo voy a poder hacer planteamientos de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad de la propia ley de amparo. Y es hasta que me la apliquen. Porque yo no puedo hacer, acuérdense que el amparo indirecto contra normas generales puede ser contra actos heteroaplicativos o autoaplicativos. La propia ley de amparo, ¿sí? En el caso el que estamos hablando de la materia penal, pues tiene que ser aplicado el acto. Es como cuando decimos no me puedo amparar contra un tipo penal que acaban de poner vigente, porque yo no le puedo decir, es que mañana fíjense que voy a ir a cometer ese delito, entonces ahora les digo que es inconstitucional, ¿no? No, entra en vigencia y me amparo, no se puede. En materia penal te tienen que aplicar el tipo penal para que ya tú puedas plantear la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad, ¿vale? Entonces, tratándose de la ley de amparo, puedo hacerlo hasta que me la aplican. Entonces, en el recurso le digo al colegiado, esta causal de improcedencia o esta fracción o este artículo, este inciso de la ley de amparo es inconstitucional o inconvencional, y entonces el tribunal colegiado de circuito estaría obligado a contestarme, como si fuera en amparo indirecto contra normas generales o en amparo directo, donde hago planteamientos de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces ese es el momento. ¿Cómo hacemos estos planteamientos? Pues justamente así, partiendo de que hay derechos humanos y que esa denegativa de justicia se ve plasmada justamente en esas causales. Yo tengo en un tribunal colegiado, esperando a que se resuelva, aplicaron en un asunto que tengo la fracción 22, que es la que dice, es la que conocemos como el comodín. No te pudieron aplicar ninguna de las anteriores, entonces la 22 es por todo lo que se le ocurra al juez, porque dice que la propia Constitución o la ley diga que es improcedente. Hasta este momento yo no he encontrado en ningún lado que la propia Constitución te diga que es improcedente, salvo que diga que es contra ella misma, pero de ahí en fuera no hay otra cosa. Entonces, si el amparo sí está dentro del término, si agotaste la definitividad, justamente no hay otro amparo que se esté
llevando a cabo, etcétera, etcétera. Entonces no encuentra nada de eso, te aplica la litigiosa. Entonces lo que hice fue irme al recurso precisamente de queja para poder hacer estos planteamientos y decirle, a ver, me está desechando mi demanda de amparo de forma parcial, aplicándome la fracción 22 de la ley de amparo, entonces yo te digo, tribunal colegiado, que esa fracción es ambigua, que viola el principio de taxatividad porque es para lo que se le ocurra al juez. Y entonces si hablamos de la taxatividad, tiene que quedar perfectamente claro por qué es improcedente. Y esa fracción yo la considero justamente ambigua, no es clara ni precisa. Luego entonces la tendrás que declarar tu colegiado, en el caso solamente específico mío, tendrás que declararla, bueno, del cliente en este caso, tendrás que declarar inconstitucional. Si logramos que la declare inconstitucional, entonces tendrá que admitir, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sería el primer ejemplo en el cómo ocupamos justamente los derechos humanos y estas nuevas formas de ver la Constitución al efecto penal, ¿no? Entonces, el amparo penal haciendo, o se tiene que hacer siempre y en todo momento, algo con el cual nosotros siempre estamos peleando, ¿no? En los juzgados, y es justamente que se haga un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social para otorgar la suspensión del acto reclamado, ¿no? Entonces, aquí hago una primera pregunta para reflexión. ¿Dejar sin materia si se conceden en actos negativos es cierto? Yo creo que no. O sea, ¿cuántos de nosotros nos ha negado una suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva porque dicen, si yo te concedo la suspensión, al ser un acto negativo, entonces dejo sin materia el juicio de amparo? Creo que el neoconstitucionalismo criticaría esto fuertemente y le diría, a ver, es que no debemos nosotros sacrificar la justicia en aras de meras formalidades. Y siempre y en todo momento proteger a la persona en su máxima dimensión. Entonces, la máxima protección de los derechos humanos implicaría que si procede, si es lícitamente posible, materialmente puedes conceder la suspensión, concédela. Y no digas que dejarás sin materia el juicio de amparo. Esa es una visión totalmente arcaica desde mi punto de vista y de forma respetuosa. El neoconstitucionalismo penal mexicano del 2021 implicaría que si lo puedes hacer materialmente es posible, lo hagas. Y dejar esa ya idea vieja de, es que lo dejo sin materia. No, no importa. Además, no importaría si fuera el caso. Al final del día, en los casos que yo he presentado las revisiones y las quejas respectivas, cuando hacen este argumento, es decir, a ver, la sentencia que se va a dictar en su momento, no puedes decir que va a ser exactamente igual que como concediste la suspensión. Puedes totalmente modificar. Si tú indebidamente generaste un derecho para el quejoso, pues entonces quítaselo, que pague. Si te mintió, pues que revierta las cosas. Lo que yo digo es, y bueno, no yo, Augusto Cansado Trintade habla de la visión antropocéntrica del derecho, es siempre tienes que anteponer a la persona frente al derecho, no al revés. Porque si el hombre es el creador del derecho, no puedes, su creación no puede venir ahora justamente a perjudicarlo. Y si tú consideras que va a haber un tercero interesado que se va a ver perjudicado, pues pídele una fianza. Concédele la suspensión, pídele una fianza, si te la deposita, da la oportunidad de que haya una contragarantía y si no, pues entonces se suspende. Y si pierde, pues le quitas esa fianza y que pague para que el tercero interesado no se le vean violentados sus derechos humanos, ¿no? Entonces, esta parte yo en el litigio actual la he llevado a tratar de cambiar de algunos jueces, porque ya dije que no todos, pues esta visión de que el derecho del 2021 con estas tres reformas se tiene que resolver diferente, no como se ha resolvido o resuelto de hace años para atrás, ¿no? Creo que hay que ser justamente pragmático, como dice Richard Sporny. O sea, el juez, dice él, siempre tiene que estar resolviendo conforme a la realidad social, económica, política, jurídica del día en que la está resolviendo. No agarrar sus formatos de hace 10 años y con eso resolver, porque las circunstancias son totalmente diferentes desde un punto de vista, ¿no?
Algunos principios en esta materia de amparo penal, pues justamente instancia de parte agraviada, que ya sabemos, tiene que ir el que se siente precisamente violentar sus derechos humanos, la relatoría de la sentencia solo protegerá a quien fue o acudió al amparo, principio de definitividad y el tema de la suplencia de la queja. Y aquí pongo unas interrogantes en la diapositiva por la razón siguiente. Yo creo, humildemente, que ya no existe la suplencia de la queja en materia penal por los argumentos que dije hace un momento de que ya estamos en igualdad de armas. Entonces, si yo soy la víctima y le suplen la deficiencia de la queja al probable responsable, me estás dejando en un estado de indefensión y estás totalmente siendo parcial. Ya no. En las audiencias, ¿qué pasa? Y los que han ido lo saben. El juez es un árbitro. A ver qué tienes que decir, fiscal. Da sus argumentos, sus motivos, sus datos de prueba, los concatena y pide. Ahora usted, defensor, ¿qué tiene que decir? Ah, bueno, yo le digo lo contrario por A, por B, por C, con fundamento en A, B, C, D, y que se tomen en consideración los datos de prueba desahogados, consistentes en tan, que acreditan algo diferente a lo que dice el fiscal. Y entonces el juez va a resolver con base en ese debate, con base en esos argumentos. ¿A quién le voy a dar razón? ¿Quién pudo o no presentar sus datos de prueba? Y entonces, ¿cuál suplencia en la queja? En estricto sentido, creo yo, a 2021 ya no debiera justamente resolverse así, porque al hacerlo dejas al lado la imparcialidad con que el órgano jurisdiccional se debe llevar a cabo, ¿sí? Y justamente inclinas la balanza para uno de los lados. Y si lo que se me dice es, no, pero es que fue mala defensa, bueno, pues entonces lo que tiene que hacer es reparar el que cometió esos errores, ¿no? Lo mismo si fue fiscal. Pero aquí no podemos nosotros estar supliendo. Se tienen que respetar la Constitución, los tratados internacionales y la ley, pero creo yo que en este sistema de igualdad de armas, de oralidad, de principio de contradicción, no debiera hacerse. Por supuesto que deben de seguir subsistiendo las excepciones. Por supuesto que si es menor de edad hay que suplir la deficiencia. Por supuesto que si advertimos que es un indígena hay que suplir la deficiencia. ¿Sí? O sea, en esos casos excepcionales estoy de acuerdo que continúa. En todos los demás creo que no. Creo que no porque se rompería ese esquema de igualdad, creo yo. Principios específicos en cuanto a la materia, ¿no? Y aquí lo digo, la promoción del juicio de amparo por comparecencia de cualquier persona, o sea, y que sea una realidad, ¿no? Porque los que litigamos sabemos que nos van a poner en el juzgado el secretario que esté de guardia 1001 pretextos para poder recibirnos nuestro amparo por comparecencia cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos contenidas en el 22 constitucional, ¿no? Más de una vez lo he intentado, he mandado a los familiares e insisten en preséntalo por escrito, ¿no? Entonces, justamente decía yo hace un momento que todo esto requiere de voluntad y esta voluntad pues tiene que ser de todos los operadores del derecho, de todas las partes en el procedimiento y cambiando esos esquemas justamente pues, si así lo dice la ley de amparo, se tiene que hacer. Eh, cuando se reclamen ataques a la libertad personal fuera de todo procedimiento judicial, que siempre serán suspendidos provisionalmente, y el inicio de este proceso en cualquier tiempo contra cualquier ataque a la libertad personal. Y aquí hago otra pregunta, ¿no? Todos los que litigamos penal sabemos que si vas un domingo ahí al Poder Judicial de la Federación, pues va a ser una osadía que te reciban un amparo, por ejemplo, contra orden de aprehensión, porque hay un acuerdo general del Consejo de la Judicatura que dice que eso no es justamente urgente. Y yo creo totalmente lo contrario. Yo creo que es un tema urgente. La libertad personal de las personas es un derecho humano que tiene que ser precisamente vigilado en todo momento, ¿no? Y que si es una orden de aprehensión por delitos que no son de prisión preventiva oficiosa, se debiera decretar la suspensión del acto reclamado, aunque fuera sábado o domingo a la hora que sea. En materia penal todos sabemos que no hay plazos y que no hay días inhábiles, porque justamente en juego está la libertad personal, ¿no? Es una idea, por supuesto que conozco el trabajo arduo que hacen todas las personas que trabajan en los juzgados penales, por supuesto, he estado ahí, sé que las cargas de trabajo son bastante extenuantes, pero creo que la solución no es decir
por la carga de trabajo, es que no vamos a recibir el domingo porque me pones a trabajar. Creo que la solución es decirle al consejo, a ver, necesitamos más secretarios, más actuarios, más oficiales para poder hacer guardias verdaderamente de 24 horas, ¿sí? Eh, Hoy, y digo, en todo el estado de Veracruz, en algunos estados fuera, eh, sabemos precisamente que ir a estos centros de justicia penal, tanto local, sobre todo el local, en un fin de semana no hay nadie, esa es la realidad, ¿no? Insisto, conozco esa parte de la carga excesiva de trabajo, pero creo que esa no es la solución, ¿no? No espérate al lunes, vamos a hacerlo el lunes, ya en la semana, creo que no es la solución porque en materia penal están en juego eso, tanto la libertad personal de los probables responsables como precisamente la reparación del daño de las víctimas, ¿no? Entonces, así lo veo desde un punto de vista neoconstitucional de lo que estamos hablando, ¿no? Y aquí cito algunas jurisprudencias, algunas otras son tesis aisladas, que precisamente dan cuenta, algunas de forma positiva, otras no tanto, de cómo se ha ido ya visto este neoconstitucionalismo penal en las jurisprudencias, ¿no? O sea, si hay avances, yo no vine aquí a que nos deprimamos todos de que todo está mal, por supuesto que no. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy valiosas que también vale la pena aplaudirlas de sus jueces, de sus magistrados valientes, que han generado precisamente estos criterios y que hay que justamente pues aplaudirlos, ¿no? Por ejemplo, esta jurisprudencia obligatoria, acuérdense que las jurisprudencias del Pleno y de las salas son totalmente obligatorias para todas las autoridades del país, máxime jueces y magistrados, los plenos y los colegiados del circuito en el que están, del séptimo circuito, y si es del séptimo circuito es obligatorio para todos nosotros en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces es importante. Esta jurisprudencia la quiero comentar, es un asunto que estoy llevando y justamente lo que dice esta jurisprudencia es que justamente cuando el tema suspensión, y así lo dice, suspensión de oficio y de plano prevista en los párrafos primero y segundo del artículo 126 de la ley de amparo, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional deberá proveer sobre la citada medida cautelar en el propio auto que formula ese requerimiento. ¿Qué es lo que dice esta jurisprudencia? Tú suspendes. Si es un tema justamente de actos prohibidos por el 22 constitucional, incomunicación, tortura, temas de salud, temas de traslado de reclusos, es una suspensión de plano. ¿Qué es esto? En el propio auto admisorio, o sea, ni siquiera abres cuadernillo incidental, ahí mismo dice suspendo para que cesen los actos reclamados, punto, ¿no? Entonces, esto es muy bueno porque pues parte, ¿no?, de esta benevolencia de la máxima protección de derechos humanos, y pues el juez de distrito no va a esperar un informe previo o uno justificado. Si lo presentaron el sábado por la madrugada por incomunicación, pues no se va a esperar al lunes, ¿no?, a que venga o que vaya el actuario a notificar y que venga y que le diga, no, pues es cierto, necesito el acto reclamado. Se suspende y actuario ve a donde tengas que ir a la hora que sea para que cesen estos actos reclamados de ser ciertos y que cesen en ese sentido, ¿no? Como tal. Esta jurisprudencia, sistema de justicia penal acusatoria oral en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación, procede el juicio de amparo indirecto, ¿no? Y esto sobre la lógica precisamente pues de que es un acto de molestia. Los derechos humanos tienen que verse siempre así, protegidos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si esa imputación está siendo motivada y fundamentada? Entonces, en términos del 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, todos los actos de molestia tienen que estar precisamente, ¿sí?, motivados y fundamentados, no en ocurrencias, no en nada. Y entonces tenemos nosotros que tener en ese sentido un recurso efectivo que nos proteja de esas violaciones a derechos humanos. Entonces, por supuesto que se aplaude este criterio, ahí está el número de registro para quien lo necesite,
pues de que digas, oye, ya me citaron, pues me voy a ver de qué trata esto y concédeme la suspensión, juez de distrito, porque pues es un acto de molestia que yo tenga que pedir permiso en mi trabajo, trasladarme al centro de justicia penal a escuchar una imputación, oye, espérate, y realmente se cumplen los requisitos por parte de la fiscalía en tener datos, aunque sea de manera indiciaria, pero que acrediten en un hecho delictivo y la probable responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. De no tenerlo así, pues entonces no tendrían por qué citarme y yo no tendría por qué ir a esa audiencia. Este, Creo que otra vez está un micrófono encendido, si me apoyan por favor, gracias. Entonces se aplaude precisamente esta jurisprudencia y da cuenta o da muestra precisamente de que pues hay estos criterios que son totalmente eh, neoconstitucionalistas, vamos a decirle así, ¿no? Una más, acción penal, la víctima o el ofendido del delito previo al promover el amparo indirecto contra la determinación del juez facultado para resolver su no ejercicio de desistimiento debe agotar el recurso de apelación. Yo creo que esta es una de las que hay que criticar desde un punto de vista neoconstitucionalista, porque sabemos precisamente la realidad social, la realidad de los sistemas, pues los sistemas de justicia, ¿no? Y entonces sabemos que la apelación no tiene suspensión del acto reclamado, ¿no? Sabemos precisamente que, y esa es una de las razones, ¿no? Una de las excepciones para que no agotes los recursos ordinarios es que no tengan suspensión. Y entonces, pues eso te da la posibilidad de ir al amparo, ¿no? Entonces, hoy con el juicio de amparo en línea, a través de la firma electrónica, si a mí me preguntan, oye, ¿qué es mejor, apelar o irte al amparo? Yo les diría irme al amparo, ¿no? Porque es más rápido, más efectivo, hay justicia mayormente pronta y expedita. A través de la firma electrónica no te tienes que estar trasladando hasta el recinto judicial a ver qué se acordó, a ver qué te notifiquen. Entonces creo yo que tratándose de víctimas, en un estricto sentido, es mayormente protector, es mayormente un recurso efectivo idóneo, un amparo indirecto que una apelación. Y lo digo de forma respetuosa, por supuesto, y por supuesto también que hay excepciones bastante honrosas en cuanto a las resoluciones y la proactividad en defensa y protección de los derechos humanos de algunas salas y de algunos magistrados, ¿no? La siguiente la que dice que autovinculación a proceso en el nuevo sistema penal acusatorio, su naturaleza para efectos del amparo. Por tanto, dice, en atención a los efectos de sujeción que éste produce de manera formal y de perturbación indirecta, al menos a la libertad del imputado, debe estimarse como un acto reclamable en el amparo y susceptible del otorgamiento, en su caso, de la suspensión, pero en términos de sus peculiaridades actuales. Esta es una de las jurisprudencias que se aplaude. Oye, a ver, por supuesto que el amparo, ¿sí? Es un mecanismo de protección de los derechos humanos del probable responsable o de la víctima, en el caso, ¿no? Pues para justamente redireccionar, para justamente recomponer, para justamente que se estén garantizando y protegiendo los derechos humanos, ¿no? Y por eso la pongo esta como ejemplo, pero en términos de sus peculiaridades actuales. Eso es lo que plantea el neoconstitucionalismo, en una realidad social actual, no de hace 5 años, no hace 10, no de ayer, no de antier, sino la actual, del caso por caso, dicen algunos otros teóricos. Hoy el sistema jurídico mexicano tiene que resolverse así, caso por caso, porque cada caso va a tener sus propias circunstancias de modo, tiempo y lugar, sus factores endógenos y exógenos. Entonces no es lo mismo tratar un asunto donde hay minoría de edad o mayoría de edad, donde hay una calidad indígena o no la hay, ¿sí? Discapacidad o no. De la propia geografía del Estado y del país nos obligaría a resolverlo en ese sentido, ¿no? Una más, violaciones cometidas en la detención del inculpado con motivo de la excepción prevista en el 16, los casos de flagrancia, es factible su análisis en amparo directo, ¿no? Si no lo hiciste en el control de legalidad de la detención, si no lo hiciste al momento de solicitar la no vinculación a proceso, si no lo hiciste en la apelación o en el amparo indirecto contra la vinculación, tienes un último momento para poder hacerlo en el amparo directo contra la sentencia que confirma la condenatoria de la sala penal, ¿no? Entonces esto, por eso creo que no debiera haber suplencia de la queja.
hay diversos momentos en los que puedes hacer una defensa adecuada, técnica, material, real, profesional, como para que te estén supliendo en la queja, ¿no? Y creo que esto obliga a los que nos dedicamos al penal a mayor preparación, a mayor especialidad, a estar todos los días estudiando, a prepararse. Yo los felicito tan solo el hecho de estar acá en esta tarde con algunas ideas y ahora que dé el uso de la voz en estos comentarios, en estas dudas que podemos plantear, ¿no? La prisión preventiva que debe durar un plazo razonable, este es un idealista, ¿no? Quien lo ha escrito este amparo en revisión 27 de 2012, ¿no? Porque justamente sabemos la realidad, ¿no? de nuestro estado y de nuestro país, en donde justamente pues estos elementos del plazo razonable pues no son respetados. Y yo les quiero decir por qué lo advierto así. Ni siquiera se cita en la jurisprudencia los elementos del plazo razonable, que ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Cayo Valle Jaramillo ya los ha puesto, ni siquiera los ponen. Y de ahí vean lo que digo de la voluntad para poder hacer las cosas, es que se ponga lo que ya existe. Aquí faltaría justamente el interés procesal de la parte, ¿sí? La complejidad del asunto, el bien jurídico tutelado como elementos que deben de contenerse para poder hablar del plazo razonable. Entonces, si no me pones ni siquiera en la jurisprudencia lo que es el plazo razonable, pues entonces, ¿cómo lo vamos a medir, ¿no? Entonces, creo que esta es para hacer una crítica constructiva de que ocupemos, insisto, lo que ya ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay tesis que lo han hecho, por supuesto. En el caso de García y Flores contra México, otro caso contra nuestro país, en donde se habla sobre el fruto del árbol envenenado, la prueba ilícita, las violaciones de derechos humanos, las detenciones ilegales, las dijeron ahí la Corte Interamericana y yo aplaudí cuando ya después de esa sentencia las veía en las propias tesis de los mismos temas que ahora estamos hablando, ¿no? Eso a mí me alegró. Lo que no me gustó es que no citaran la fuente. O sea, la Corte no fue humilde en decir esto no es novedoso, no lo estamos diciendo nosotros, y era casi transcrito de lo que dijo en García y Flores. Lamentable, ¿no? Pero bueno, finalmente lo hizo y eso hay que aplaudirlo, pero también hay que decirlo. Nada costaba decir tal como se estableció por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García y Flores contra México, sobre la prueba ilícita, sobre las detenciones ilegales, sobre el efecto corruptor, ¿no? Fue ahí, pero bueno, así está y eso es muy bueno, que ya lo tengamos como parte, ¿no? En ese sentido, justamente pues, plasmado, ¿no? Finalmente, auto de vinculación a proceso en cuanto a las jurisprudencias, el órgano de control constitucional en suplencia de la queja deficiente, ahí no estoy de acuerdo con ello, ya les dije por qué, porque justamente creo que las partes, si exiges una defensa técnica y adecuada y no lo es, el juez tiene que quitarlo. Entonces no tiene por qué estarle supliendo la deficiencia a nadie, porque justamente pone en situación de desigualdad a las partes desde un punto de vista, ¿no? Vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando. ¿Qué limita entonces la implementación de las reformas de forma determinante? Pues creo que nuestro pensamiento tradicionalista que se resiste al cambio, lamentablemente escuchado, eso es un punto de vista, claro está. Estoy seguro que quien no esté de acuerdo conmigo dirá, pues también lamentablemente escucharlo a usted y que diga eso, pero bueno, finalmente es justamente esta es la idea, analizar cosas y dar puntos de vista. He escuchado de jueces, de magistrados, de litigantes, ojalá regresáramos al sistema inquisitivo. Y yo digo que es lamentable porque sí, pues es más cómodo estar en una computadora dictando una resolución y la revisas y buscas otro formato, a estar en audiencia oral resolviendo en ese momento, ¿no? Por supuesto que debe ser más cómodo también para el fiscal y también para el abogado defensor. Pero yo sí he visto un cambio. Creo que se puede hacer más, pero por supuesto que he visto un cambio positivo en que ahora esté todo videograbado, en que ahora se tenga que resolver con base en los argumentos que se dieron en la audiencia. Es más rápido el procedimiento, por supuesto, no en todos los casos, pero es una regla. Entonces creo que sí hay un cambio positivo y yo le apuesto más a que continúe esto, a que regresemos al legislativo, ¿no? O al tradicional o al escrito, como le llaman. Seguimos pensando en la norma está por encima de cualquier cosa, hasta de la dignidad del ser humano, y eso creo que es un error.
no puede estar por encima de la dignidad del ser humano ninguna norma, ¿sí? Porque, y siempre los que ya han estado en mis clases, no abundaré en eso porque ya lo saben, solo quiero fundamentar esto. Si seguimos pensando así, no duden en que tengamos escenarios como la Segunda Guerra Mundial, en donde se tenía como fundamento códigos penales y constitución donde decían que puedes matar a una persona y que no es delito. Ah, pues está en la ley, es legal, ¿no? Es constitucional y entonces está correcto. Creo que no. Eso es el extremo al que no queremos llegar. Creo yo que esta nueva visión o esta visión neoconstitucionalista te obligaría a no permitir que una norma que sea injusta o violatoria de derechos humanos exista en un sistema de justicia, ¿no? Olvidamos que el derecho es una herramienta para dar paz y bienestar al ser humano. Y esa es la razón de ser del derecho, dar paz y bienestar social. Si lo quieren ver desde la perspectiva del contrato social de Juan Pablo Rousseau, así lo creo yo también. Aquí están los fundamentos de lo que les he estado comentando a lo largo de esta exposición. Aquí está Richard Posner justamente señalando, ¿no? Que el juez, ¿no? Debe tomar esas decisiones racionalmente, considerar todas las cosas que rodean el caso, es decir, las consecuencias específicas como las materiales, jurídicas, habituales, así como la conveniencia de preservar el valor de los principios del derecho, lo cual incluye el impacto que tendrá en la sociedad. En qué resumimos lo que dice el juez? Es un juez, además, es un juez americano, Richard Posner. Dice, el juez tiene que saber en el sentido que va a dictar su sentencia, el impacto que va a tener en la sociedad. No podemos ir por la vida, pues que está en el código, sí, sí está bien, pero si lo que dice el artículo, ahí puedes hacer un control constitucional o convencional, hazlo para que sea mayormente protector, ¿no? En ese sentido. En palabras de Vega Gómez, que el texto no es el único punto de partida para efectuar una interpretación, es necesario valorar el presente y el futuro sin estancarse en decisiones y modelos históricos. Está padre estudiar la historia del derecho, está padre ver cómo se ha construido nuestro derecho mexicano, pero también está bien padre que escuchar o ver o leer resoluciones en las que estamos con un sentido social, con un sentido de justicia, ¿no? Actual, vigente, ¿no? Acorde a las realidades que estamos viviendo nosotros allá afuera. Aquí está Kaufman en su libro de Filosofía del Derecho, justamente y él lo escribió en 1999 y decía, aquí es uno de los primeros inicios del neoconstitucionalismo, él le llama tercera vía, no le llama neoconstitucionalismo, pero así se considera hoy. Nos plantea que el hombre como creador del derecho es jerárquicamente hablando superior a la ley del derecho, pues esta solo es una herramienta que el hombre crea para poder vivir en paz social, en armonía y en una adecuada convivencia. En ese sentido, plantea una tercera vía en el derecho, es decir, aquella que se encuentra entre el derecho positivo y el natural. Cuando nosotros veamos que una norma positiva es excesivamente violatoria de derechos humanos, ahí tenemos que empezar a tener el sentido naturalista para decir, a ver, no necesitamos una norma que nos diga qué derechos humanos tenemos. Por el solo hecho de ser humanos, tenemos esos derechos y punto, ¿no? Imagínense que alguien llegara a reformar la Constitución y diga, ya no tienen derechos humanos, ¿no? Si logra una iniciación, discusión, aprobación, sanción y publicación e iniciación de la vigencia, o sea, que lleve el procedimiento legislativo, si lo logra, en ese momento mismo dejamos de ser seres humanos y dejamos de tener derechos humanos. Yo creo que no, ¿verdad? Que lo haya respetado el procedimiento legislativo no quiere decir que sea justo. Aquí también tenemos a García Figueroa y su teoría de la derrotabilidad de la norma, que justamente es lo que dice, cualquier norma del orden que sea puede ser derrotada si logramos demostrar que viola derechos humanos. Tenemos a Robert Alexi con su test de proporcionalidad. Si una norma choca con otra o un principio, podemos hacerle un test de proporcionalidad y demostrar que es necesario, idóneo, proporcional, racional y legal, ¿no? Este test de proporcional, que estoy seguro que ustedes ya se lo saben muy bien. Isabel Infante y su interpretación intencionalista, es decir, vamos a desprender de la ley cuál fue la intención del legislador. Y yo esta última, o esta teoría de la interpretación intencionalista, la he utilizado en casos en los que de estas, yo le llamo injusticias legales, porque vean el caso, lo cito brevemente, yo sé que ya me extendí demasiado, pero ya voy a ser muy breve. El tipo penal de pederastía en Veracruz. La intención del legislador era criminalizar la relación
entre una persona de 19 años y una de 17? Estoy seguro que no. Y lo cierto es que hoy hay gente detenida por este tipo de relaciones sexuales entre dos adolescentes, porque el tipo penal no distingue edades. El tipo penal lo único que establece es la relación sexual de un mayor con una menor de edad. Y entonces ahí tenemos que demostrarle al juez de distrito, y así ya lo hice hace tiempo en alguno y se concedió por inconvencional el tipo penal, es, a ver, la intención del legislador no es criminalizar la libertad sexual de los adolescentes. Si estuviéramos hablando de una persona mayor de edad, ¿sí?, con una persona de 14 o menos años, eso es un pedófilo, y eso sí es lo que buscó el legislador. Lo que buscó el legislador, y basta irse a la exposición de motivos, era, y acuérdense de Javier Duarte que decía, los niños no se tocan, era contra los pedófilos, contra esos adultos mayores que sí tenían una atracción con niños, ¿sí? Pero no criminalizar, insisto, a esa persona de 19 con la de 17, porque esa no era la intención del legislador. El ex juez de la Corte Interamericana, Augusto Pintado, y su visión antropocéntrica del derecho, que ya es lo que les decía, al centro de protección siempre tiene que estar la persona, no afuera, porque es el creador. Y ministros progresistas, ahora en retiro, el ministro José Ramón Cosío, hay muchísimas sentencias que pudiera citar, pero no lo haré en afán de ya no extenderme mayormente en la exposición. Y así la dignidad humana es y debe ser vista como una realidad jurídica colocada en un plano anterior, superior y exterior al propio Estado y a la sociedad que lo integra. Aquí la base de todo esto que es el neoconsocialismo es la dignidad del ser humano como un tema prioritario. Muy bien, muchísimas gracias.